Queridos amigos de Canal 45, estamos hoy aquí en un nuevo programa, Guadalquivir 89, que como ustedes saben edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos con nosotros a Javier Contreras Becerra. Hola, Javier. Hola, buenos días. Bueno, os daré algunos datos biográficos suyos para que ustedes lo conozcan. Javier Contreras Becerra nació en Yecla, Murcia, en 1964, de familia jiennense. Nuestro entrevistado de hoy es licenciado en Historia y doctor en Historia y Artes con mención internacional por la Universidad de Granada. Autor de la primera tesis doctoral que aborda los inicios y desarrollo del movimiento vecinal andaluz, 1963-1987, así como su relación con el movimiento andalucista y el surgimiento de una identidad andaluza a partir de la sociedad civil, como elemento movilizador del proceso autonómico. Es Premio Memorial Blas Infante 2018, concedido por la Fundación Blas Infante. Fue investigador predoctoral en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y miembro del equipo de trabajo del proyecto de investigación de la Universidad de Sevilla, Ortodoxia y Rebeldía, la pluralidad de intereses en la convergencia peninsular hacia Europa 1961-1986, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Realizó estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, Université Paris, Quai Nanterre, La Défense e Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de Lisboa. Asimismo, ha sido profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada, de Didáctica de Ciencias Sociales en la Universidad de Jaén y de Geografía e Historia en el IESO, Ciudad de Luna de Huete, Cuenca. Como vemos, queridos telespectadores, pues tenemos aquí a un contertulio con un buen currículum, al cual vamos a comenzar preguntándole, Javier, ¿qué aporta? ¿Me permites que te tutee? Sí, por supuesto. Javier, ¿qué aporta tu tesis doctoral al conocimiento de la historia de Andalucía? Bueno, me alegro que me haga esa pregunta. Mi tesis doctoral es una tesis de historia contemporánea y concretamente de historia actual, por tanto trato las últimas décadas del siglo XX. Y concretamente la aportación que hago a la historia de Andalucía es que es la primera tesis doctoral en donde se estudia el movimiento vecinal en su conjunto, es decir, todos los inicios y desarrollo de las asociaciones de vecinos en Andalucía, sí, su contribución a la democratización local, su lucha por los equipamientos en las principales localidades, en los principales barrios y localidades. Y luego además trato el movimiento andalucista en el sentido de todas aquellas iniciativas que permitieron la consecución de la autonomía para Andalucía, la consecución del autogobierno, vinculándolo tanto a colectivos andalucistas y partidos y lo que serían los llamados partidos de obediencia andaluza, como también esas relaciones que hubo entre el movimiento andalucista y el movimiento vecinal. ¿Y qué problemas te has encontrado a la hora de investigar sobre este tema? Pues muchos problemas que por desgracia sufrimos los que nos dedicamos a estudiar, a otros historiadores contemporaneistas que nos dedicamos a estudiar el siglo XX. Empezando en primer lugar por la dispersión de fuentes, es decir, todos los recursos que utilizamos para desarrollar nuestro trabajo, en este caso fuentes documentales, fuentes de archivos. Este es un trabajo que me ha obligado, como al igual que otros compañeros y compañeras, a hacer un esfuerzo de imaginación, de moverme mucho, de llamar a muchas puertas para consultar archivos privados, también consultar muchos archivos públicos también y de entidades. Entonces, por desgracia, en esos archivos privados y en esos archivos de entidades, de asociaciones, no se han conservado a veces toda la documentación. Luego, además, tenemos otra problemática, que eso lo sufrimos en general los historiadores contemporaneistas en España. ¿Por qué no se ha conservado? ¿Se ha destruido? Se ha destruido o bien ha habido una desidia de forma que no se ha guardado. Por ejemplo, te pongo un caso.
hay asociaciones de vecinos que piensan que esa documentación la guarda el ayuntamiento en el archivo municipal, cosa que no es cierta. Y entonces, pues, no se dedican a guardar sistemáticamente determinada documentación tipo actas, tipo correspondencia, pensando... Que a veces tiene un valor incalculable. Claro, para desconstruir la historia o la trayectoria de esas asociaciones es vital. Y si no tienes esa documentación, pues pierden mucho. Y por desgracia, pues hay gente que en las asociaciones pues no ha tenido ese cuidado de conservar esa documentación. Hay otras que sí, que incluso en Andalucía, que se nota que han tenido muy buenos secretarios y secretarias estas asociaciones y se ha conservado esa documentación, pero por desgracia no es lo habitual. Entonces, luego, además del problema de la documentación, tenemos el problema del acceso a esta documentación, porque hay archivos en los cuales se nos aplica a los historiadores e historiadoras la legislación en sentido restrictivo, en el sentido de que si aparece un nombre y apellido, supuestamente dicen que afecta o no a la imagen y la intimidad de las personas, cosa que no es del todo cierta, diciendo porque es cierto. Hay esa documentación, ya ha pasado un tiempo y aparte refleja una serie de actividades públicas que hoy en día serían propias de un sistema democrático. Es cierto que en aquella época, sobre todo en el franquismo, había cuestiones que estaban perseguidas, es decir, la implicación en partidos políticos, participación en huelgas, en manifestaciones, pero hoy en día forman parte de nuestro sistema democrático. Y por desgracia, esa documentación a veces no se nos deja consultarla solo por el hecho de que aparezcan nombre y apellido. Y entonces es algo que estamos batallando una serie de historiadores e historiadoras en general en España para que se acabe con esta lacra. Y no haya que esperar 50 años. Y que no haya que esperar 50 años hasta el cierre del expediente de esa documentación o 25 desde la muerte de las fallecidas personas. Y además otra dificultad con la que me he encontrado, que es algo que también estamos habituados los historiadores contemporaneistas que nos dedicamos al siglo XX, es la problemática de las fuentes orales. Es decir, yo he hecho varias, aparte de consultar documentación, prensa y bibliografía, también he hecho entrevistas orales. Y entonces nos encontramos con la cuestión de que hay muchos parte de los protagonistas de los procesos que estudiamos ya están fallecidos, y también la memoria, no es, como nos dicen los psicólogos y psicólogas, no es un compartimento estanco, reelabora. Es decir, la percepción que se tiene de los acontecimientos que uno ha vivido no es la misma al cabo del tiempo, diciendo por la evolución ideológica, etcétera. Entonces eso provoca o nos obliga a tener una cierta preparación a la hora de enfrentarnos a una persona, de hacerle la entrevista y luego tener en cuenta todo eso, todas esas cuestiones. Por supuesto. Y Javier, ¿por qué fue importante el papel de las asociaciones culturales como Azernaitín de Úbeda y Rúa Al-Jabel en la transición? Pues fueron importantes porque en un contexto en donde había muchas necesidades materiales, es decir, que no había. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época en muchos barrios de nuestras ciudades andaluzas y de pueblos no había apenas equipamientos culturales tipo bibliotecas, a veces faltaban incluso colegios e institutos. Pues, sin embargo, a pesar del avance de la cultura audiovisual de la televisión, había una demanda popular de hacer cosas, diciendo que la gente quería juntarse y hacer cosas, fuera en peñas, fuera en asociaciones culturales, asociaciones juveniles, clubes parroquiales, etcétera. Y entonces las asociaciones culturales, en el caso de la Andalucía en los años 70, cumplieron un papel fundamental porque permitieron a muchos jóvenes y gente de mediana edad cubrir esas expectativas culturales, esas demandas culturales, de forma que se juntaban, se socializaban, se conocían entre sí, desarrollaron actividades culturales y además fueron fundamentales para la difusión del ideario andalucista en la transición, a través de determinadas conferencias, actividades culturales. Y incluso potenciaron la cultura popular andaluza a través de las semanas culturales y crearon, entre comillas, liderazgo. Es decir, llegó un momento en que en esos pueblos hubo gente que se implicó tanto en esas asociaciones culturales, de forma que cuando llegaron las primeras elecciones municipales democráticas del año 79, algunos de esos integrantes de esas asociaciones pasaron a listas electorales y posteriormente a los ayuntamientos como concejales. Por ejemplo, estoy pensando el caso de Arsenio Moreno Mendoza, creo que fue el segundo alcalde democrático de Úbeda con el PSOE. Salió de la Asociación Cultural Neitín.
Francisco Pulpillo, por el PSOE, Francisco Pulpillo, concejal del PSA en Reus, salió de la asociación Reus Aljabel, y luego el Círculo Cultural Juan 23, que fue fundamental para la creación de espacios de libertad democráticos en Córdoba, pues en el primer ayuntamiento democrático de Julián Guita, en el año 79, de una corporación municipal que eran 27, la formaban 27 concejales y concejalas, pues al menos 13 venían del Círculo Cultural Juan 23. O sea que las asociaciones han tenido mucho que ver con todo esto. ¿Y en qué consiste, Javier, el concepto de movimiento andalucista que tratan en tu tesis y en el trabajo que te llevó a ganar el premio Memorial Blas Infante 2018? Cuando yo hablo de movimiento andalucista, me refiero a todo el conjunto de lo que sería partidos de obediencia andaluza, es decir, el Partido Socialista de Andalucía, no confundís con el PSOE de Andalucía, el Movimiento Socialista Andaluz, etcétera. Luego, determinados colectivos andalucistas que surgieron durante la transición democrática, en especial Solidaridad Andaluza y Averroes Estudio Andalusí, asociaciones culturales, incluso organizaciones cristianas de base tipo OAG, Hermandad Obrera Acción Católica, Juventud Obrera Cristiana, etcétera, comunidades cristianas de base, que lo que pretendieron es que Andalucía fuera un sujeto político dentro de España, tuviera peso dentro del Estado español, y luego que solucionar todos los problemas que sufría, sobre todo problemas socioeconómicos que sufría Andalucía, a través de la consecución del autogobierno, a través de lograr la autonomía. Pero quizás esto esté un poco frustrado, ¿no? A la vista del acontecimiento. Bueno, a la vista de la evolución de la autonomía, pues podemos decir que se ha avanzado mucho en algunas cuestiones, pero queda mucho por hacer, obviamente, y que las expectativas que había en los años 70 y parte de los 80, pues no se han visto cubiertas del todo, no se han visto... Yo lo que veo hoy es que la juventud de hoy no tiene aquella ilusión que teníamos cuando nosotros éramos jóvenes por hacer una Andalucía pues muy progresista y a la vanguardia de las comunidades de España. Quizás en eso estamos bastante frustrados porque los políticos que nos han gobernado durante tanto tiempo han traicionado a Andalucía. Esa es mi percepción. Es cierto que hay problemas que por desgracia persisten, por ejemplo el desempleo, que ha sido la lacra histórica de Andalucía, y luego efectivamente que ha habido una evolución en la sociedad andaluza. Lo hemos comprobado en las últimas elecciones del 2 de diciembre, de una regresión en el voto en sentido conservador, incluso de extrema derecha. Y sí. Que auguran pocas cosas buenas. Y bueno, ¿qué fue el colectivo Solidaridad Andaluza que ya han mencionado y qué papel tuvo en el movimiento andalucista? Solidaridad Andaluza fue un colectivo que surgió en Granada a finales de 1975 y lo impulsaron gente que estaba en la Hermandad Obrera Acción Católica y en el movimiento de no violencia de Granada. Entonces lo fundaron dos jesuitas obreros, José Godoy López, Pope Godoy, que vive aquí en Andújar, por cierto, y José María García Mauriño, Ergueta, y luego lo que entonces era asistente social, que hoy sería una trabajadora social, Fermina Puerta, que luego sería futura concejala del PSA en el Ayuntamiento de Granada. Y entonces el colectivo surgió a raíz de una campaña contra el paro que juntó a gente y entonces se dedicaron a elaborar estudios a través de estadísticas de bancos, cogían estadísticas de bancos y que hablaban sobre los problemas de Andalucía, el paro, la emigración, el analfabetismo, la dependencia económica, la dependencia cultural, a dónde se iba el ahorro andaluz, de los emigrantes, que manda la remesa de los emigrantes. Y todo, cogían esas estadísticas de los bancos, lo traducían a un lenguaje llano en esos estudios a través de dibujos, a través de metáforas muy básicas. Sí. Por ejemplo, explicaban el ahorro andaluz como la metáfora de los camiones cargados de no sé cuántas toneladas de billetes de pesetas. Diciendo, el ahorro andaluz equivale a tantos camiones de tantas toneladas de tantos billetes. Y cada año se van no sé cuántos miles de camiones a Madrid. Diciendo, porque había una ley de cajas de ahorros que impedía que el beneficio el dinero que traían los emigrantes a las cajas de ahorros andaluzas repercutiera en Andalucía, sino que se iba a invertir a las zonas más industrializadas de España, que era
País Vasco, Cataluña, Madrid y algo Valencia. Entonces, claro, nunca repercutía o no impactaba de toda la manera que debería haber impactado en Andalucía. Se dice entonces, que del porcentaje total de ahorro que había en las cajas andaluzas, solo se reinvertía el 17%. Probablemente por esa ley, cual condenaban a Andalucía a su desarrollo. Exactamente, por esa ley de coeficientes de cajas de ahorro que existía en el franquismo, que fue algo que detectó este colectivo y precisamente lo denunció en su estudio. Y no solo hacían estudios, digamos, informes por escrito, sino también tenía una serie de montajes audiovisuales a través de diapositivas que proyectaban en semanas culturales y otras actividades culturales en pueblos y en barrios, en colegios, en institutos, en parroquias. Entonces eran como una especie de montaje de visuales con diapositivas, con un guión de cassette, y lo iban poniendo, iban proyectando, hacían un análisis quizás muy simplones hoy en día, pero muy efectivo sobre los orígenes de los problemas de Andalucía, quiénes eran sus responsables, y como alternativa proponían la autonomía para solucionar esos problemas. Eso. ¿Qué mito has tratado de cuestionar sobre el andalucismo político en la transición? Tradicionalmente, cuando ha habido otros estudios sobre andalucismo político y sobre todo quizá más en el ámbito más de los medios de comunicación, se ha reflejado una visión un poco sesgada desde mi punto de vista del andalucismo político, en base a los orígenes sociales de uno de los fundadores del principal partido principal fuerza del andalucismo político, que fue el PSA, Alejandro Dojan Marcos. Claro, como Alejandro Dojan Marcos venía de buena familia de Sevilla, pues claro, el PSA era un partido de señoritos. Ese es un mito, uno de los mitos. Siguiente mito, que el PSOE tuvo la batuta o la voz cantante en el proceso autonómico andaluz y que el PSE apenas contó. Esa es otra cuestión. Y luego, otro tercer mito que hay, que este año seguramente dará que hablar por el 40 aniversario, con motivo de las primeras elecciones municipales democráticas, hubo un pacto de izquierda y una negociación de alcaldía, y entonces el PSA, que podía haber gobernado en Granada, pues prefirió darle la alcaldía al PSOE para conseguir la alcaldía de Sevilla. Entonces eso se ha visto... Eso dividió el movimiento andaluz. Sí, ¿no? Exactamente. Y eso se ha visto como un agravio hacia, entre comillas, la parte oriental de Andalucía. Entonces yo he tratado de cuestionar todos esos mitos. Primero, el PSA no fue un partido de señoritos. Hubo gente del PSA que participaba en movimientos sociales. Por ejemplo, en el movimiento obrero había muchos militantes de Comisión Obrera y de la Unión Sindical Obrera, incluso en determinadas luchas. Luego también participaron en el movimiento vecinal. No se puede entender los buenos resultados electorales del PSA en 1979, tanto en las generales como en las municipales en Andalucía, sin la participación de activistas andalucistas en el movimiento vecinal, por ejemplo en Granada y en Huelva y en Jerez de la Frontera. Y además el tema de que con el tema de la negociación de la alcaldía, es que el PSA no solo podía haber conseguido la alcaldía de Granada, también podía haber conseguido la alcaldía de Huelva si hubieran tenido el apoyo del grupo independiente, pero al final prefirieron, por una serie de circunstancias, pues prefirieron Sevilla, por una serie de estrategias para conseguir la futura capital de Andalucía, una ciudad que le iba a proyectar al partido, etcétera. Y además, el tercer mito que he dicho, de lo de que el PSOE de Andalucía siempre lideró el proceso autonómico, eso no es cierto. Eso empezó a ser cierto a partir de la llegada de Rafael Escuredo a la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el PSOE necesitaba los votos de Andalucía para conseguir la Moncloa y tenía que debilitar al PSA, con el que compartía el mismo grupo de votantes, para lograrlo. Y entonces Rafael Escuredo jugó a fagocitar al andalucismo. Y durante un tiempo el PSA y otros partidos de izquierda, incluso de izquierda radical, tuvieron la iniciativa del proceso autonómico. ¿Por qué? Porque forzaron al PSOE y a la UCD a retratarse, a llegar a ciertas cuestiones que ellos no habrían llegado por sus propios medios. Está Rafael Escuredo
jugó un poco al nacionalismo. No hay que olvidar que en su gobierno se dieron tanto la legalidad del himno, la bandera y una serie de el reconocimiento de Blas Infante, una serie de símbolos, pero que su partido pronto lo paró en seco e incluso le hizo dimitir, ¿no? Sí, de hecho hay Manuel Ruiz Romero y otros historiadores señalan cómo hay un corte entre la gestión de Rafael Escuredo, como tú has dicho, ese nacionalismo dentro del PSOE de Andalucía, que se concreta en el término escuredismo, que desaparece a partir de su dimisión en el año 84 y la sustitución por José Rodríguez de la Borbolla, que es otro concepto diferente dentro del PSOE de Andalucía. Totalmente centralista. ¿Y a qué te refieres con el concepto de nuevo andalucismo que utiliza en tu tesis doctoral? ¿Por qué el PSA representó un nuevo andalucismo? Yo utilizo el término nuevo andalucismo para diferenciarlo del andalucismo histórico de Blas Infante. Es decir, hay un corte después de la Guerra Civil dentro de lo que sería el movimiento andalucista, en el sentido de que el nuevo andalucismo surge a partir de los grupos de compromiso político en Sevilla que lideraban Luis Uruñuela y Alejandro Doján Marcos, y al principio no tienen un ideario andalucista. Un grupo que lo que pretendía era darle cobertura política a Alejandro Doján Marcos para presentarse a las elecciones al tercio familiar, al Ayuntamiento de Sevilla, y a Diego de los Santos también, que lo intentó. Pero luego hay un cambio cuando pasan del grupo de compromiso político a Alianza Socialista Andalucía en el año 73. Compromiso político surge en 1965, pero se convierte en 1973 en Alianza Socialista Andalucía. Este grupo ya empieza a tener un planteamiento hacia Andalucía, planteamiento socialista regionalista, en el sentido de pero muy suavón, porque por ejemplo no recoge el concepto firme y brillante que defendió Blas Infante de la reforma agraria en Andalucía. Eso no lo coge. Claro, hay que tener en cuenta que en aquellos años Blas Infante, salvo por los supervivientes de las juntas liberalistas de Andalucía y otros, era muy desconocido. Entonces, de hecho se habla de nuevo andalucismo porque precisamente este andalucismo del año 70 al principio no conoce a Blas Infante y digamos que las fuentes ideológicas de las que bebe o de donde se inspira pues son sobre todo el personalismo cristiano de Emmanuel Mounier de Francia, el compromiso que tenía que ver con el compromiso social y político, y luego el marxismo. Entonces ellos entienden, Alianza Socialista Andalucía adopta el marxismo como método de análisis, entonces se dan o entienden que Andalucía es como un territorio dependiente de un gobierno central que la está explotando, etcétera, y no es hasta el año 76 más o menos cuando empiezan a descubrir a Blas Infante, y ya sí cuando se convierten en Partido Socialista Andalucía, Alianza Socialista Andalucía pasa a ser Partido Socialista Andalucía, y ya se empiezan a tener una referencia a Blas Infantiana, porque precisamente algunos de los teóricos del PSA van a estudiar a Blas Infante, siendo Ortiz de Lanzagorta, etcétera. Sí. ¿Y qué elementos permitieron el éxito de las primeras manifestaciones autonómicas del 4 de diciembre de 1977? Cuando yo empecé a estudiar este tema, siempre me había llamado la atención la forma en la que describían algunos estudios o algunos típicos coleccionables de periódicos, de que fue unas manifestaciones sorpresivas, que la gente salió a la calle inesperadamente. Claro, pero eso tiene un porqué. Y el porqué, que creo que a veces es lo que falla cuando cada 28 de febrero Canal Sur nos pone el típico documental del proceso autonómico, que no terminan de analizar concretamente. Primero, ya antes del año 77 ya había una reflexión sobre Andalucía por parte de determinados teóricos y profesores universitarios.
Luego además había una percepción del atraso y del agravio respecto a otros territorios, en particular Cataluña y País Vasco, por el desarrollo industrial que estaban teniendo y sobre todo cuando empezaron sus procesos autonómicos, el retraso que estaba teniendo Andalucía respecto a ese proceso autonómico. Eso para empezar. Luego además la propia administración municipal y provincial franquista lanzó un proyecto de mancomunidad de Andalucía mancomunidad de Andalucía, que no terminó de fructificar, pero era un tímido intento de descentralización que luego fue superado por las circunstancias. Además, hay que tener en cuenta que para 1977 ya está funcionando el colectivo Solidaridad Andaluza, que se ha dedicado a elaborar una serie de estudios en donde se están hablando del origen de los problemas de Andalucía, de cómo determinadas políticas están afectando a Andalucía y que la autonomía puede ser una palanca o herramienta útil para solucionarlo. Por otro lado, también empieza a haber una reflexión, un debate público en los medios de comunicación. Si uno lee los principales periódicos andaluces de la primavera del año 77, se da cuenta que hay debate en torno a ¿vamos a hacer oficial la bandera verde y blanca? Diciendo el ayuntamiento debería de colgarla en el balcón, etcétera. Hay determinadas acciones espectaculares. Por ejemplo, en la primavera del año 77 hay un grupo del PSA que despliega la bandera verde y blanca de la Giralda, es decir, en Sevilla, y luego además aparte de todo esto también influye hay una convocatoria unitaria en torno al 4 de diciembre como primer día de Andalucía, que la iniciativa parte del Aberrado Estudio Andalusí, de un colectivo andalucista, al que luego se unen otras fuerzas y finalmente la toman en consideración la Asamblea de Parlamentaria Andaluza, es decir, el conjunto de diputados, diputadas y senadores y senadoras de Andalucía, de forma que el 4 de diciembre hay una convocatoria unitaria de los principales partidos políticos para un primer día de Andalucía, que en torno a que Andalucía tiene que tener una autonomía. No se especificaba la vía que tenía que tener Andalucía para conseguir esa autonomía, porque entre otras cosas la Constitución todavía no se había aprobado, no se sabía qué procedimiento iba a tener, pero sí había un consenso en torno a que Andalucía tiene que tener autonomía. Entonces hubo esa convocatoria unitaria. Y además tuvo un tono festivo. Eso explica que, por ejemplo, las manifestaciones en las 8 capitales de provincia andaluza, en las cabeceras de comarca, incluso en Madrid y Barcelona, fuera padres y madres con sus chiquillos, gente de mediana edad, personas mayores, jóvenes, etcétera. Entonces, y además fue importante que tuvieran el apoyo incluso de instituciones por aquel momento relevantes. Pues estoy pensando a arzobispado de Sevilla, obispado de Huelva, etcétera, incluso alcaldes y concejales franquistas que vieron diciendo, bueno, vamos a apoyar esto porque parece que la gente es lo que quiere, tal. Eso no quita que no hubiera resistencias por parte de otros poderes locales franquistas, por ejemplo, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, que se negó rotundamente a colgar la bandera verde y blanca en el balcón de la Diputación Provincial de Málaga, que fue la desgraciada muerte de Manuel José García Caparrós, entre otras cosas por las cargas policiales y la reacción popular indignada ante esa falta de apoyo a la bandera verde y blanca, a pesar de que había habido un acuerdo de las diputaciones provinciales para que se hiciera. Sí, en el aspecto que dices, yo que asistí a la manifestación del 4 de diciembre del 77 en Jaén, te puedo decir que esto se vino ya gestando tiempo atrás en los últimos días del franquismo, porque no hay que olvidar que Andalucía, por desgracia, al estar en la situación industrial que estaba, ¿no? Pues muchos andaluces y andaluzas nos tuvimos que ir a la emigración y curiosamente las personas que emigran son las que primero toman conciencia de su tierra. Entonces, claro, o muchos que ya habíamos retornado de la emigración éramos conscientes de la marginación en la cual se tenía a Andalucía y por tanto al ver por otra parte cómo tanto catalanes como vascos pues querían seguir con el lema de aquí no hay café para todos, la famosa frase, pues
nos echamos a la calle y, como tú bien dices, pues fuimos todo el mundo. Yo fui con mi familia, hermanos pequeños, tíos, porque realmente era un anhelo de que Andalucía saliera del hoyo en que se encontraba. Esto que dices, yo que asistí a la manifestación del 4 de diciembre del 77 en Jaén, te puedo decir que esto se vino ya gestando tiempo atrás, en los últimos días del franquismo, porque no hay que olvidar que Andalucía, por desgracia, al estar en la situación industrial que estaba, ¿no? Pues muchos andaluces y andaluzas nos tuvimos que ir a la emigración, y curiosamente las personas que emigran son las que primero toman conciencia de su tierra. Entonces, claro, muchos que ya habíamos retornado de la emigración éramos conscientes de la marginación en la cual se tenía a Andalucía, y por tanto, al ver por otra parte cómo tanto catalanes como vascos pues querían seguir con el lema de aquí no hay café para todos, la famosa frase, pues nos echamos a la calle y, como tú bien dices, pues fuimos todo el mundo. Yo fui con mi familia, hermanos pequeños, tíos, porque realmente era un anhelo de que Andalucía saliera del hoyo en que se encontraba. Sí, además estoy acordándome de una miniserie que a mí me gusta particularmente mucho, que fue producida por Canal Sur y la TV3 catalana, que fue La Mari. Y hay un momento maravilloso en la que le pillan una de las primeras diadas legales de 11 de septiembre en Cataluña. Y en medio de las manifestaciones ven no solo señeras y banderas y otras banderas de otros pueblos, sino además banderas verde y blanca, claro. Diciendo como la inmigración andaluza también salió a la calle a apoyar la autonomía de Cataluña, por ejemplo. Por supuesto. ¿Y por qué fue importante el Congreso de Cultura Andaluza en 1978, en el cual, si no mal recuerdo, estuvo Antonio Gala, ¿no? Sí, Antonio Gala fue el pregonero o por así decirlo, o la persona encargada de dar el discurso inaugural en la mezquita de Córdoba el 2 de abril de 1978, cuando se inauguró oficialmente el Congreso. El Congreso de Cultura Andaluza fue una iniciativa que surgió del Club Gorka de Sevilla, a imitación del Congreso de Cultura Catalana, y lo que se pretendía era poner en valor la cultura andaluza. Hasta entonces había estado menospreciada o oculta por el resto de la cultura oficial franquista. Sí. Y entonces se organizó en distintos sectores, diciendo el sector de la agricultura, el sector del patrimonio, sector, etcétera, el folclore, etcétera. Y lo que pretendía era precisamente poner en valor esa cultura andaluza. Implicó a mucha gente de distintas ideologías. Fue una iniciativa cultural transversal, diciendo. Y además de que fue itinerante, es decir, que se celebraron reuniones preparatorias en distintas localidades, en Úbeda, en Puente Genil, en Antequera, etcétera, donde también permitió impulsar actividades culturales en distintas partes de Andalucía a través del apoyo de las asociaciones culturales y, por ejemplo, el Círculo Juan Betita de Córdoba, el Mitin de Úbeda. Y además hizo que el PSA, el Partido Socialista de Andalucía, se visibilizara para una parte de la sociedad andaluza. ¿Por qué? Porque aunque era un evento no partidista, cultural no partidista, es cierto que la gente del PSA se implicó masivamente, no solo en los órganos de dirección, donde estaban, por ejemplo, Emilio Pérez Ruiz, que el futuro diputado del PSA, sino también otros militantes de ese partido. Entonces, de forma que al PSA le sirvió para testear o para ver qué percepción tenía la gente del andalucismo político. Y además le permitió potenciar una de las caballos de batalla que tenía el PSA, junto con la educación, que era la cultura, diciendo, tú quieres construir un proyecto propio para Andalucía, pues tienes que incidir en la cultura, diciendo, potenciar la cultura propia, etcétera. Y eso le permitió
Sin embargo, este congreso, este movimiento, no perdió a lo largo del tiempo. Sí, entre otras cosas porque tuvo muchos problemas de financiación. Es cierto que recibió el respaldo del Ministerio de Cultura, entonces en manos de UCD, pero que eso, por cierto, provocó también tensiones internas entre el PSA y la UCD dentro del Congreso de Cultura Andaluza. Pero claro, tuvo muchos problemas precisamente por esa financiación, porque se plantearon una serie de temas y de trabajos muy ambiciosos, y luego además coincidió en una etapa intensa electoral que hizo que alguna de la gente que se había implicado en el Congreso pues luego terminara yendo a listas electorales o dedicándose a otras cosas, y entonces pues terminó decayendo. Es cierto que durante los primeros meses de los ayuntamientos democráticos, las concejalías de cultura de las capitales de provincia andaluza, en manos del PSA, pues hicieron reuniones previas para intentar potenciarlo, pero no cuajó. Y de forma que si el Congreso se empezó en el año 77, aunque el acto inaugural fue en el año 78, pues digamos que en torno al año 1980-1981 estaba muerto, estaba desaparecido. ¿De qué forma las asociaciones de vecinos contribuyeron al proceso autonómico andaluz? Las asociaciones de vecinos, aunque pueda parecer algo muy local, muy de barrio o de pueblo, pues no solo se preocuparon por exigir la democratización del ayuntamiento y equipamientos para los barrios, también tuvieron implicación en el proceso autonómico en tanto en cuanto utilizaron en sus actividades determinados símbolos andalucistas, de forma que la gente los vio cada vez como algo común, algo normal. Pues, por ejemplo, organizaban sus típicas charlas y ponían la bandera verde y blanca en el estrado. Sí. Hacían alguna actividad, el himno de Andalucía, etcétera. Se implicaban. También promocionaron una de las luchas o demandas o ocupaciones de una asociación de vecinos, potenciar la cultura, y en este caso la cultura popular, y por tanto era lógico que potenciaran la cultura popular andaluza a través de conciertos de cantautores, de charlas, etcétera. Además, animaron a la gente de sus barriadas y de sus pueblos a acudir a las manifestaciones andalucistas del 4 de diciembre del 77, del 2 de diciembre de 1979, e incluso como Día de Andalucía. Como Día de Andalucía. Y porque no nos olvidemos que antes del 28 de febrero el Día Oficial de Andalucía era el 4 de diciembre. Eso ya cambió a partir del año 81-82. Y luego, además, con motivo del referéndum autonómico de 1980, que en donde se decidía la vía por la que Andalucía quería tener la autonomía, como la UCD cambió de postura a última hora y pasó de apoyar el 151, que era la misma vía rápida para conseguir la autonomía de Cataluña, País Vasco y Galicia, a apoyar el 143, y las condiciones del referéndum eran complicadas, muy complicadas, ahora sí que hablamos de eso, pues las asociaciones vecinales se volcaron en el sentido de formaron comisiones pro autonomía en los distintos barrios. Hubo una reunión en Córdoba de las federaciones y coordinadoras de asociaciones de vecinos que dijeron: vamos a apoyar el sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer caravanas por los barrios para pedirle a los vecinos el sí. Vamos a repartir propaganda. Vamos a hacer maratones y actividades donde se promocione la cultura andaluza, y vamos a pedir el sí. Y luego, incluso en la misma jornada electoral, movilizaron coches para llevar a votantes impedidos, que estuvieran enfermos o minusválidos, a los colegios electorales para votar. Diciendo, por tanto, fueron fundamentales en algunos municipios para que los resultados fueran favorables al sí. ¿Y qué fueron las comisiones pro autonomía y qué importancia tuvieron durante la campaña del referéndum de 1980? Esto conecta muy bien con lo que he dicho anteriormente. Con la campaña del referéndum del 28 de febrero del 80, había una campaña oficial de la Junta, la cual pues se hizo incluso una gira con cantantes, con María Jiménez, etcétera, por parte del presidente Rafael Escuredo. Luego también hubo una campaña de los partidos políticos propiamente,
Y además hubo una campaña que yo hablo en mi tesis doctoral y en mis investigaciones de la sociedad civil. En este caso, la sociedad civil apoyó la campaña a través de la formación de comisiones pro autonomía. Normalmente las comisiones pro autonomía las formaban partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales, asociaciones vecinales y otros colectivos de los pueblos y ciudades. Y entonces pues fueron fundamentales porque en un momento en el que había pocos medios que dieron poco dinero para la campaña por parte del gobierno central y ponían todas las trabas del mundo, con lo de la famosa campaña de la UCD andaluz en nuestro referéndum, de Lauren Postigo en la radio. Y la forma de la pregunta, que era una pregunta que era muy enrevesada, tal. Eso, si se lo hubieran hecho a los catalanes y vascos, pues hubieran puesto el grito en el cielo. Pues igual en aquel momento con los andaluces, claro, que lo sintieron como un agravio. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues explicarle claramente a la gente diciendo, mira, no os liéis. Aunque la pregunta es muy enrevesada, no es un galimatías, no tiene ni pies ni cabeza. Lo que estás votando es si quieres autonomía por la vía rápida, en pie de igualdad con Cataluña, País Vasco, o quieres una vía lenta. Entonces, hacían una pedagogía, le explicaban a la gente con pocas palabras muy llanas, diciendo, esto va a tener esta consecuencia. Claro. Por tanto, te pedimos el sí porque vas a ser beneficioso para Andalucía. No te enredes con la pregunta. Exactamente. Bien. ¿Y en qué manera la rivalidad PSA-PSOE influyó en el proceso autonómico? PSA y PSOE durante buena parte de estos años, de los años 70, rivalizan por el mismo número de votantes, es decir, ambos eran socialistas. Lo que pasa es que luego el PSA tenía un proyecto propio para Andalucía, es decir, que no tenía el PSOE. Luego, al final, pues el PSOE de Andalucía pues termina arrastrado por el PSA. Y entonces, por tanto, ya había un motivo de rivalidad que se manifestó ya desde el primer momento en que se constituyó el PSA como partido en el año 76. Luego, además, el PSOE era consciente de que si quería conseguir el gobierno del Estado, la Moncloa necesitaba los votos de Andalucía. Claro. Y lo que les trastoca al PSOE de Andalucía es las elecciones generales del año 79, de marzo del 79, cuando el PSA inesperadamente consigue 5 diputados por Andalucía al Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Eso provoca que el PSOE pierda votos a favor del PSA y del Partido Comunista de España. Y entonces ya el PSOE de Andalucía es consciente de que tiene que debilitar al PSA, a fagocitar ese andalucismo para conseguir los votos necesarios que le permitan llegar a la Moncloa, diciendo concretamente a Felipe González. Entonces eso explica el escuredismo, es decir, la táctica de Rafael Escuredo de debilitar al PSA a través de ser más andalucista que nadie, a través de la Junta potenciar los símbolos andaluces, de institucionalizar el andalucismo, incluso cuando llega la crisis interna del PSA en el año 80, de captar a gente del sector crítico para las filas del PSOE en el gobierno de la Junta, sí, o en otros cargos. Y claro, eso junto con los errores, lógicamente, el PSA, que los tuvo en las negociaciones con la UCD y tal, se manifestó especialmente con las negociaciones con el desbloqueo del proceso autonómico en el otoño del año 80 con la UCD, que hizo que el PSOE denunciara al PSA como traidor a Andalucía. Pero eso era falso, porque lo que intentó en realidad fue pasar a una autonomía de primera a raíz del artículo 144, ¿no? Claro, el PSOE de Andalucía y otros partidos lo que hicieron fue una campaña de desprestigio del PSA, en el sentido de decir, bueno, es que esta gente está diciendo que quiere aplicar el 144 para el 151. No, lo que está haciendo es el 143, diciendo lo que quiere la UCD, cosa que no era cierta. Claro. Lo que hicieron fue la fórmula, el PSA lo que aplicó fue la llamada fórmula Roca, es decir, cogió lo que decía el artículo 144 de la Constitución, que afirmaba que si los diputados y senadores de una provincia, en este caso Almería, se ponían de acuerdo para aprobar el proceso autonómico, no hacía falta repetir ese referéndum. Y por tanto, se podía seguir con la vía autonómica del 151. Referéndum que, por otra parte, el andaluz fue el que tuvo más alta participación y los mayores porcentajes, cuando además se pedía un requisito que en ninguna elección democrática se exige, como es la mayoría de los
que están en el censo. En el censo, no de los votantes, no que de es los diferente. votantes, que es lo que se hace en todas las votaciones. Exactamente. O sea, en un contexto que hoy en día sería increíble, irracional, porque los censos no estaban depurados, tenían errores, había gente que estaba inscrita en el censo y había emigrado a Cataluña, al País Vasco, etcétera, había muertos, y luego además el gobierno central hizo perrería, y perdón por la palabra, durante la campaña, pues por ejemplo, la misma jornada electoral acuarteló a la Policía Nacional impidiendo que varios agentes pudieran votar a sus colegios electorales. Hubo casos de agentes que tuvieron que votar de tapadillo en sus colegios electorales porque estaban acuartelados o escaparse o ausentarse un momento de su servicio para ir a votar, arriesgándose a ser sancionados. Igual la Guardia Civil. Es decir, aparte de esa ignominia, como es que en mayoría del censo, no de los votantes. Exactamente. Que es lo que se hace en todas las elecciones democráticas del mundo. Claro, y ese es otro mito que hay precisamente de los resultados del 28F en el caso de los resultados de Andalucía, como diciendo Almería no quería la autonomía andaluza. No es cierto. Porque si miramos los resultados electorales, hubo una mayoría a favor del sí. Lo que pasa es que como se había acordado, el PSOE y la UCD habían acordado una ley orgánica de referéndum, de modalidad del referéndum, con unas condiciones muy restrictivas, muy leoninas, no se llegó al porcentaje mínimo que pedía esa ley de orgánica, pero eso no quiere decir que fuera ilegal o que los almerienses no quisieran la autonomía. Claro. Y bueno, ya hemos hablado de Averroes Estudio Andalusí, que logró que se convocara la gran manifestación del 4 de diciembre del 77. Pero te pregunto, Javier, según lo que tú has investigado, ¿qué consecuencias para Andalucía tuvieron aquellas multitudinarias manifestaciones donde más de 4 millones de andaluces salieron a la calle? Eso estamos hablando del 4 de diciembre del 77, ¿verdad? Sí. Pues bueno, hay disparidades de cifras, pero es cierto que la gran participación que hubo por parte de los andaluces y andaluzas, tanto en las 8 capitales de provincia andaluzas, en distintas cabeceras de comarca, tipo Écija, Ronda, Aracena, etcétera, y luego además por la inmigración andaluza en Madrid y Barcelona, pues desbordó todas las previsiones, diciendo, eso hizo que si había partidos que no tenían claro el tema de la autonomía andaluza, se tuvieran que convertir. Dice, el diablo, claro. que es que la gente ha salido a la calle, es que no cabía un alfiler, pero no solo en Sevilla, también en Jaén, en Granada. Veía aquella famosa frase de Escuredo, que viendo la manifestación en un balcón de Sevilla, dijo la famosa frase, esto habrá que tomárselo en serio. Exactamente, sobre todo a los partidos entre comillas centralistas tipo PSOE y UCD, digo centralistas por la terminología de aquella época. Dijo, madre mía, tenemos que hacer algo. Es decir, es cierto que la UCD tenía sectores andalucistas como Manuel Clavero Arévalo y el Partido Social Liberal Andaluz, pero sí, se salió de ministro cuando precisamente UCD cambió de postura en el año 80 y dimitió en coherencia por eso. Es decir. Exactamente. Y otra pregunta, ¿el ansia de progreso de los andaluces que creían sería posible con la autonomía al principio de la transición, se ha transmutado en la falta de ilusión por su tierra y en una gran atonía política? ¿Por qué eso sucede esto en la actualidad? Bueno, es que para empezar han pasado ya casi 42 años de las primeras manifestaciones masivas pro autonomía. Entonces la sociedad andaluza ha cambiado mucho. Seguimos teniendo problemas comunes, tipo el desempleo, la pérdida de industria, etcétera. Eso, perdona que te haga un inciso, hay comunidades en España como Navarra donde el total de su producción agraria se industrializa. Sin embargo, aquí que estamos en el territorio o digamos más agrícola de Europa, a la industrialización, salvo raras excepciones, brilla por su ausencia. Y además hemos sufrido procesos intensos de reconversión industrial, empezando por esta provincia, por Jaén, con el cierre de Santana Motor, es decir, 2011, y otros casos. Los astilleros que no paran de amenazarlos con... Exactamente, los astilleros en Cádiz, en Puerto Real.
Y luego incluso... Y la industria textil como Interlorce y Tasa, que también Interlorce y Tasa. Se lo han cargado. En Córdoba también se ha perdido mucha industria, en Córdoba capital, es decir... Que el panorama económico andaluz ha cambiado en los últimos 40 años. En contra de lo que piensa la gente, Europa nos ha ayudado poco, porque la gente se acuerda de Europa, sí, que nos mandan subvenciones, pero son subvenciones de futuro hambre, porque nos condicionan solamente al desarrollo del turismo, pero no se contempla la industrialización de Andalucía en pleno, ¿no? Y luego también la cuestión de que la percepción de la autonomía no es la misma en los años 70 que hoy en día, en 2019. La prueba es que hay un consenso en torno a que la autonomía andaluza es necesaria, pero luego hay una minoría también que quiere que incluso a través de un partido político que pide la supresión de esa autonomía y una recentralización del Estado. Bien, pero eso viene a través del engaño que se ha hecho de poner una autonomía pero no ejercer de autonomistas los gobiernos que han tenido Andalucía. Entonces, claro, la gente, yo me acuerdo en mis años jóvenes la tremenda ilusión que teníamos por la autonomía, porque era un instrumento para dotarnos de progreso y de autoconciencia de nuestra identidad nacional andaluza. Sin embargo, lo que se ha promovido es todo lo contrario, ha sido la aculturación de los andaluces y la desindustrialización de Andalucía. Por tanto, el gobierno del PSOE, que durante 37 años creo que ha estado gobernando Andalucía, ha hecho un ataque feroz a Andalucía, y que no me vengan con que han hecho universidades que han hecho cosas, pero eso son cosas normales de la evolución humana. También con Franco se hicieron muchas cosas y no por eso Franco era un santo. Se avanza mucho, pero hay muchos problemas pendientes y claro, eso ha repercutido también, como tú has dicho, en la pérdida de ilusión por parte de los jóvenes, diciendo hay gente que tenemos que irnos fuera de nuestra tierra para poder sobrevivir o para poder trabajar, es decir, o ejercer nuestro derecho al empleo, es triste, pero vamos, quiero decir lo que sería deseable es que tú te tengas que marchar con opción a volver, es decir, que no sea forzado, es decir, que no pasa nada porque te tengas que ir fuera de tu tierra, pero que tienes la opción de volver porque aquí vas a encontrar un trabajo. Claro, es decir, que no sea forzado por las circunstancias. Y otra cosa, los activos movimientos vecinales de la época de la transición, muy reivindicativos, se han apagado. ¿Cuál es la causa? Hay varios motivos. Para empezar, la gente hay gente que a veces se mueve por causas puntuales, tipo arreglo de una calle, conseguir un colegio, un instituto, conseguir la línea de autobús, etcétera. Es cierto que las ciudades, los barrios y pueblos de Andalucía han cambiado muchísimo en estos 40 años de ayuntamiento democrático, gracias precisamente a esa presión del movimiento vecinal que ha forzado a esos ayuntamientos a dotar de infraestructura a esos barrios y a esos pueblos. Entonces se han conseguido muchas mejoras que ha hecho que una parte de la población deje participar activamente. Luego también, no nos olvidemos, ha habido un intento de control partidista de estas asociaciones vecinales o de barrios por parte de los partidos políticos, cosa que ha espantado a la gente. Es decir, en el momento en el que la junta directiva, pues en vez de con independencia de que uno tuviera un carnet de partido político, en vez de tener una mentalidad abierta y plural, abierta a todos los vecinos del barrio, pues actuar en función de los intereses de un determinado partido, pues claro, también ha quemado a la gente. Además luego es cierto que ha habido el panorama asociativo se ha diversificado, es decir, las asociaciones vecinales se encargaban de determinados temas a finales de los 70 que hoy en día también se pueden encargar otras, pues por ejemplo el movimiento consumerista a través de Facua, que precisamente surge del movimiento vecinal andaluz. Por cierto, una asociación de consumidores muy efectiva y muy honesta por los hechos que está haciendo. Fundada, pues, entre otras, por Francisco Sánchez Legrand, que es uno histórico del movimiento vecinal sevillano. Y entonces todo eso pues ha desincentivado a la gente a la hora de participar. Luego también ha habido momentos o etapas en las que ciertas asociaciones han sido muy dependientes de las subvenciones de los ayuntamientos, de forma que han decaído su actividad cuando ha habido recortes. Claro. Porque no nos olvidemos, vamos a ver, participar cuesta dinero.
en el sentido de que necesitan unos locales, que a veces no se los pueden costear por sí mismos. Hay que pagar unos alquileres, luz, agua, un mínimo para funcionar, diciendo, las asociaciones vecinales tampoco están pidiendo el oro y el moro, simplemente lo básico para poder funcionar y digamos que no solo sea... Y algún técnico para enseñar informática. Exactamente, para hacer cursos. Y entonces lo que piden es un mínimo para funcionar y que no solo sea solo para la fiesta del barrio, la verbena, la velada, etcétera. Claro. Eso no ha impedido que incluso hoy en día, a pesar de los recortes y de la evolución que ha tenido el movimiento vecinal andaluz, que haya asociaciones que sigan estando muy activas y muy reivindicativas. Estoy pensando en la Asociación Vecinal Paso de Jaén, sí, o la de Zaidín Vergeles de Granada, o la de Cañero Nuevo en Córdoba, o incluso asociaciones que han prestado sus locales en Córdoba para otras iniciativas tipo la plataforma de afectados por la hipoteca, los afectados por las preferentes, etcétera, porque hay algunos artículos que señalan que ha habido una revitalización de ese asociacionismo vecinal precisamente gracias a eso, a que han conectado con otras causas sociales. Es decir, quizás el apagamiento un poco de estas asociaciones, en el caso de Jaén Capital, tiene que ver con esta paralización, que ya va para 7 años, o del tranvía, una inversión de más de 120 millones de euros. Yo creo que con un movimiento vecinal activo e independiente no se hubiera permitido este derroche público de dinero y que esté ahí parado por intereses corporativos, como puede ser la empresa de autobuses o quién sabe de qué. Claro, el problema es que concretamente en Jaén Capital el movimiento vecinal está dividido en 3 federaciones. Está, por un lado, Objetivos Comunes, que es la histórica, está Más Voluntades por Jaén y luego Ciudadanos por Jaén. Distintas federaciones que en algunos casos por ejemplo, pues han surgido por desavenencia interna del movimiento vecinal, también partidismo, etcétera. Además, el ayuntamiento le debe un pastizal a las asociaciones vecinales, es decir, ha habido momentos en que han estado a punto de ser desahuciadas las asociaciones vecinales de Jaén de sus locales. Vecinales y culturales. Y culturales también. Sí. Nosotros nos debe 300 euros. También. Y luego lo lógico, efectivamente, con el tranvía hubiera sido que precisamente el movimiento vecinal, una de las funciones que hubiera tenido es fomentar un debate ciudadano en torno a si era necesario el tranvía o no, y cómo hacerlo, si se destinaba ese dinero, cómo hacerlo. Claro, porque hay mucho dinero. Y no estoy hablando de algo marciano o impensable. A finales de los años 80, principios de los 90, hubo un debate ciudadano en Jaén sobre la instalación del ferial, si hacerlo en La Vestida, donde está actualmente, o en el polígono del Valle. Y el movimiento vecinal participó activamente en ese debate, de forma que apoyó que el ferial se hiciera en La Vestida. Sí. Y que no estamos hablando de algo impensable para ser una ciudad pequeña, tipo tal, irreal, vamos, que se pudo hacer. Diciendo, ¿por qué a principios de los años 90 sí y en 2007, 2011, cuando se hizo el tranvía, no? Bueno, se hace el tranvía por en marcha y si no malgastes 120 millones de euros. Bueno, seguimos. ¿En qué tema concreto de tu obra se ha fijado la Fundación Blas Infante para darte el premio memorial? Buena pregunta. El premio de Memoria Blas Infante me lo concedieron por un trabajo basado en una parte de la tesis, y en este caso donde trabajaba el movimiento andalucista en la transición. Entonces yo lo que me quería centrar es en la pregunta: ¿qué motivó a la gente a salir a la calle en las movilizaciones masivas por autonomía y qué hacía que la causa de la autonomía para Andalucía fuera atractiva para la gente corriente en Andalucía, en la Andalucía de aquellos años? Esas preguntas fue lo que me motivó a preparar este trabajo que presenté al premio. Al final me lo concedieron, y entonces donde explico pues el papel del asociacionismo cultural, del Círculo Cultural Juan 23 en Córdoba, de Arneitín en Úbeda, del Club Larda en Granada, la Asociación Averroes, de la Asociación Cultural Andaluza Aderitana, etcétera. Incluso del Centro de Sociedad y Cultural de Andalucía en Madrid, en Moratalá, parte de la migración andaluza en Madrid. Sí.
Luego también del papel fundamental que tuvo el colectivo Solidaridad Andaluza en la difusión de los problemas de Andalucía a través de su estudio de montajes audiovisuales y cómo impactó en determinados partidos políticos. Y además cómo se produjo el proceso autonómico desde el punto de vista de la sociedad civil. Hasta ahora se ha investigado mucho, hay muy buenas investigaciones sobre cómo se desarrolló la autonomía andaluza desde el punto de vista administrativo, por ejemplo la tesis doctoral de Fermín Olvera Porcel, sí. o cómo se produjo la consecución del autogobierno desde el punto de vista de los partidos políticos, por ejemplo la tesis doctoral de mi amigo Manuel Ruiz Romero. Sí. Pero no se había abordado en profundidad el papel de la sociedad civil, es decir, el conjunto de las asociaciones, de los movimientos cristianos de base, de incluso partidos políticos minoritarios, de cómo influyeron para que esa autonomía fuera posible. Y entonces eso es lo que me he centrado en la tesis y en concreto en esta este estudio que presenté al premio. Muy bien. Javier, ¿incidió la caída de la dictadura franquista en la proliferación de movimientos vecinales y culturales? Indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque el asociacionismo cultural y vecinal ya existía antes del final de la dictadura franquista, es decir, hubo experiencias de autoorganización vecinal ya en los años 50, 60, e incluso hubo antecedentes de asociaciones vecinales en los años 30, incluso en algunas localidades andaluzas, por ejemplo en Málaga. Pero digamos que el asociacionismo vecinal tiene un desarrollo a partir de los años 60, con la legislación, gracias a grupos dinamizadores en donde había militantes de partidos políticos clandestinos, gente de movimientos cristianos de base, por ejemplo, Hermandad de Oración Católica, Juventud Obrera Cristiana, comunidades cristianas de base, gente independiente. Y luego igual las asociaciones culturales, diciendo, tienen un gran desarrollo en los años 60 y 70. Y entonces, ¿qué pasa? Que coincide la muerte de Franco y hay una gran eclosión. ¿Por qué? Porque hay partidos políticos incluso o gente de partidos políticos que fundan estas asociaciones como una cobertura legal para sus actividades. Y entonces llega un momento en que los gobiernos civiles, que eran los actuales subdelegaciones de gobierno, que eran las que aprobaban la constitución, la legalización de estas asociaciones, llega un momento en que ponen muchas trabas porque se dan cuenta, ostras, que esto se nos está yendo a las manos, que hay gente de partidos políticos o tal que pueden hacerlo, pueden utilizar estas asociaciones en sentido crítico para cuestionar determinadas cosas en los pueblos y hay barrios y tal. Y entonces hay un periodo del año 76 al año 78 que hay un tapón, de forma que los gobiernos civiles apenas aprueban asociaciones, legalización de asociaciones, y precisamente las asociaciones vecinales van a batallar por esas legalizaciones. Igual las asociaciones culturales. Incluso hay muchas prohibiciones. Annaitín sufre la prohibición del gobierno civil de Jaén por un coloquio en donde participa el caricaturista Martín Morales y el socialista Francisco Bustelo en una conferencia muy crítica. Sufre multa. Y otra pregunta, porque estamos llegando ya al final del programa. ¿Prevés que Andalucía pueda dotarse en un futuro próximo de partidos nacionalistas que de verdad defiendan sus intereses? Bueno, ahora mismo hay distintas iniciativas que tratan de dar cobertura política al andalucismo. Estoy pensando en la izquierda andalucista, Andalucía por sí, que vienen del antiguo partido andalucista, la Primavera Andaluza también. Hay sectores dentro de Podemos que han impulsado Adelante Andalucía. Entonces, pero sin embargo en Podemos no dejan que Andalucía tenga portavocía. Ya, claro, en el caso del Congreso de los Diputados, sí, efectivamente, en el grupo parlamentario. Entonces, obviamente, pues hay un andalucismo que es compartido por buena parte de la población andaluza, aunque no se percibe igual en unas provincias que en otras, o por parte de cierta gente, tal. Y luego hay experiencias de partidos nacionalistas que luego puedan tener más peso o menos peso, pues el tiempo lo dirá. No me atrevo a aventurar cómo será porque claro, habrá que ver qué pasa en las próximas convocatorias electorales, las generales del 28 de abril, las municipales del 26 de mayo. ¿Por dónde van los pasos?
Bueno, pues Javier, ya solo decirte que aquella cámara, pues algo que no te haya preguntado o que quieras expresar, para que se lo diga a nuestros telespectadores. Bueno, pues decir que mi investigación es que me ha interesado conocer la historia más reciente de Andalucía y quería cuestionar determinados mitos sobre lo que costó conseguir la autonomía para Andalucía y determinadas mejoras para los barrios y principales pueblos de Andalucía. Por eso me he centrado en el movimiento andalucista y el movimiento vecinal. He tratado en mi estudio de demostrar que hay, al igual que han señalado varios investigadores de la Universidad Pablo Olavide, que en la transición hubo una identidad andaluza basada en la concepción del subdesarrollo y de la necesidad de justicia social, que lo que hacía era que entendía que si tú querías que los andaluces y andaluzas tenían que ser ciudadanos y ciudadanas precisamente a través de conseguir esos mínimos, esas condiciones materiales de existencia, esas mejoras. Por tanto, diciendo los andaluces y andaluzas iban a ser ciudadanos de primera en tanto en cuanto consiguieran esas mejoras materiales. Y la autonomía tenía sentido en tanto en cuanto precisamente solucionaba esos problemas socioeconómicos que hoy en día, por desgracia, pues hay algunos que siguen siendo estructurales en Andalucía y que hay que combatir. Es decir, por tanto, como hacemos los historiadores e historiadoras, y sobre todo cuando nos dedicamos a estudiar el pasado con fondos públicos, lo que tratamos de explicar es que la historia es algo más que fecha y nombre, nos sirve para comprender el mundo en el que vivimos y cómo hemos llegado a ser lo que somos. Y precisamente creo que esa es la importancia que tiene mi estudio, tanto mi tesis doctoral como el trabajo premiado por la Fundación Blas Infante, que saldrá editado por la editorial Muzara de Córdoba a finales de año. De precisamente reivindicar eso, diciendo por qué la gente salió a la calle en las manifestaciones del año 77, del año 79 y votó masivamente el sí al artículo 151 de la Constitución en el año 80, y por qué el movimiento vecinal, por un lado, reivindicó mejoras para sus barrios y por otro, luchó por democratizar los ayuntamientos y que hubiera una democracia avanzada a través de las políticas de participación ciudadana. Es decir, que no solo se consultara a la gente cada 4 años, sino también que se le consultara por por distintas cuestiones, por ejemplo, lo que han dicho del tranvía o la ubicación de un ferial, a qué se destina el dinero, etcétera. Y luego también que se enseña a la gente a participar, que por desgracia es algo que a veces descuidan determinadas administraciones. Ahí está la verdadera democracia, y la participación de todos los ciudadanos. Pero claro, para participar tienes que conseguir, lo primero que tienes que lograr es información. Por eso son importantes los portales de transparencia. Si tú no tienes la información, no puedes tener todos los elementos para participar. Y luego también cauces para participar, que te den voz en los plenos, que haya iniciativas en las que puedas tener voz y voto, etcétera. Y que a las televisiones públicas como efectivamente Canal Sur y Televisión Española den una información real de todas las opiniones de los ciudadanos y no hagan una información partidista como muchísimas veces hacen. Bueno, pues gracias, Javier. Muchísimas gracias. Ya sabes que aquí tienes tu casa y cuando tengas algo que expresar, pues aquí nos tienes. Muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos telespectadores, hemos llegado al final de Guadalquivir 89, que como ya saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Nos vemos en nuestro programa. Gracias por la atención que nos han prestado.